La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Trinitario comienza a decir que Dios es uno, y eso es realmente lo que enseña la palabra. Dios desde el Antiguo Testamento, Dios viene diciendo que uno, y lo primero que este hombre cita es Efesios capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 8, lo que dice el apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo viene enseñando desde hace mucho tiempo, que Dios es uno, dándole confirmación al Antiguo Testamento, que Dios viene diciendo desde la antigüedad que Dios es uno, y que uno es su nombre, y que Él no conoce otro Dios fuera de Él, y que Él es celoso, ¿me entiende? Este hombre comienza bien, pero al final termina mal, porque entonces viene a justificar la Trinidad. Él dice un Dios que subsiste en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, que no son la misma persona, dice. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre y que en el Padre ni el Hijo es el Espíritu Santo. Tal cosa no lo enseña la palabra de Dios. Ahí podemos ver la manipulación para poder justificar la Trinidad. Y él dice que la Trinidad es bíblica. Pero cuando usted va a la luz de la palabra, cuando usted escudriña y lee la palabra del Señor, usted no va a encontrar Trinidad por ninguna parte, porque la Trinidad no es bíblica. Escuche bien, la Trinidad no es bíblica. Y por más que te la quiera mostrar, la palabra puede hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero cuando nos vamos a la luz de la palabra, esos son manifestaciones de Dios. El trinitario toma la palabra persona para poder justificar la Trinidad, pero el unicitario entiende y la palabra lo enseña que es manifestaciones de Dios. ¿A dónde podemos ver la manifestación de Dios? En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. En 1 de Timoteo capítulo 3, escuche bien para que lo busque, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No el segundo Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Me entiende? Jesús es la manifestación de Dios en carne. Después utiliza este trinitario, Mateo capítulo 28, versículo 19, sobre la comisión. El mandato que Jesucristo le dice, vayan por las naciones y hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él habla del nombre. Él habla del nombre. Ahora, vamos a ver qué entendieron los apóstoles cuando Cristo le da el mandato a la comisión de los apóstoles y le dicen vayan por el mundo y hagan discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde vemos el cumplimiento de esta palabra para poder entenderlo? En Hechos capítulo 2 verso 38, que Pedro le dice, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que los apóstoles entendieron con claridad cuál era el nombre que ellos tenían que utilizar en el área del bautismo. Que Jesús le dice en Lucas, todo lo que hacéis, hacedlo en mi nombre. O sea, que podemos entender que la doctrina unicitaria se entiende más en la luz de la palabra, porque la palabra habla de manifestación, no de Trinidad.
La manifestación habla de un solo Dios, un único Dios. No que Dios se dividió en persona, porque Dios no es persona. La Biblia dice Dios, la esencia de Dios es espíritu. Y para que usted vea que Dios es el Espíritu Santo, vamos a 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. El Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Me entiende? Jesús es la manifestación de Dios en carne. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Jesús no es el Dios Hijo. Jesús es el único Dios verdadero. Y entonces los trinitarios, para poder justificar la Trinidad, ellos te agarran y te dicen un Dios que habita en tres personas. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Dios no habita en tres personas. Dios se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Y Jesús es la manifestación del Dios del Antiguo Testamento, que Él dijo que Él mismo vendría a salvarnos y que iba a dar a conocer su nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo.